Dibujé. Alfredo Alfonso, rector de la Universidad de Quilmes, de mi querida Universidad de Quilmes, estás del otro lado. Hernán Brienza, Carlos Caramelo, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, viejo? Bien, bien. Bueno, gracias por atendernos, gracias por charlar un rato con nosotros de este mal momento que está pasando la educación en general y la educación universitaria en particular, ¿no? Sí, la verdad que es un momento muy grave porque tenemos un 70% de docentes debajo de la línea de pobreza. Abandonan, 10.000 docentes abandonaron ya la universidad pública en Argentina y no abandonan para ir a trabajar a Europa o Estados Unidos, sino para ir a manejar un auto o, digamos, de las plataformas o repartir productos de plataformas virtuales. Es decir, la situación es gravísima porque eso solo se reemplaza con jóvenes graduados sin experiencia. O sea, lo que significa ser un docente, formar un docente, son muchos años de trabajo pedagógico, de experiencia frente al aula, de un conocimiento que se va consolidando año a año. Bueno, todo eso se pierde por un gesto, digamos, absolutamente ideológico y negador de la realidad que es el actual gobierno, y que termina dando como consecuencias muy graves. Nosotros hoy tenemos un presupuesto bajísimo para sostener el funcionamiento de las universidades, no tenemos prácticamente recursos para becas estudiantiles, el apoyo a lo que es ciencia y tecnología ha sido absolutamente ínfimo, incluso con recursos que ya estaban previstos el año pasado. Y, por ejemplo, los últimos índices que explican que fue el país con menos inversión en la educación superior de toda América Latina en 2024, y fue nuestra República Argentina. Qué horror. Sí, estaba leyendo un informe del CEPA que salió ayer a la noche que daba esos datos, ¿no? 83% de recorte para los programas de investigación e innovación. 77% de recorte para las becas y gestión estudiantil. La verdad es que son datos que a ver, yo creo que ni siquiera le pueden interesar a la persona o al grupo del mercado más acérrimo, porque además el mercado se nutre de los científicos y de los profesionales que surgen de la educación pública, ¿o no me equivoco? Bueno, justamente nosotros estamos en el escenario mundial de hoy, se le denomina sociedad de la información, sociedad del conocimiento. Sí, así es. El conocimiento o se tiene o se compra, no hay opciones, claro. Se necesita siempre. Nosotros tenemos un sistema universitario público de 107 años, 75 años desarancelado, está consolidado y reconocido en todo el mundo. Tenemos profesionales de altísimo nivel que se insertan en cualquier escenario mundial. A eso se lo quiere destruir. Es decir, es mucho más económico además sostener este modelo que tener que luego comprar lo que puedan ofrecer las empresas de otros países. También hay que decir que cada vez que se necesita, como bien decís vos, expertos en cualquier tema de altísima complejidad, se va a buscar los profesionales de la universidad pública. Así es. Entonces, no tiene ningún sentido lo que se está haciendo. Se está desmantelando y destruyendo un sistema absolutamente legítimo, exitoso, valioso, siempre del lado de las soluciones de los problemas de los argentinos, y que además ha generado un altísimo nivel de respuesta en la sociedad con respecto a la expectativa de vida, crecimiento, fortalecimiento. Hay mucho daño y mucha crueldad también en las decisiones que se van tomando, ¿no? Sí, pero a ver, por ahí vos tenés una teoría personal. Lo que te estoy preguntando es una opinión. ¿Qué podría motivar esto? Digo, en un gobierno que es pertinazmente cruel, que es absolutamente destructor, pero digo, yo creo que hasta sus socios se oponen a lo mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, yo creo que hay una, como decís vos, una perniciosa manera de entender la vida en la sociedad,
es un gobierno cuyo máxima referencia ha tenido muchísimos problemas de articulación en la vida social, una persona también con respecto a los sectores del conocimiento. Ellos le llaman batalla cultural a lo que termina siendo un problema personal o problema de un núcleo, ¿no? De un núcleo. Y es como que ahora que tengo el poder voy a dañar todos aquellos que no me dieron lo que yo esperaba o no me consideraron como yo esperaba. Y después hay una cuestión, digo, no sucede con otros gobiernos de derecha en el mundo, ¿se entiende? Es decir, esto cuando hay una reunión con la primera ministra de Italia y se le plantean estas cosas, ella dice, no, yo entiendo que el Estado nos sirve para manejarlo como nosotros queremos. No, estamos en contra del Estado, hay que destruir el Estado. Bueno, son todas cuestiones totalmente ajenas a una cuestión de línea en cuanto a derecha e izquierda. Es pernicioso en términos ideológicos, pero es una ideología, primero que es una ideología abstracta, porque cuando ellos hablan de la escuela austríaca de economía es algo que se dejó de aplicar hace más de 100 años, es decir, que nadie trabaja esa línea. Sí, en realidad, a ver, discúlpame Alfredo, la escuela austríaca de economía, con los textos de la escuela austríaca de economía, la semana antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, hicieron el asado, porque cuando pusieron al Tesoro a intervenir en el mercado para que el dólar no pasara los 1.400 pesos, hablame de la escuela austríaca de economía, digo, son unos falsarios. Sí, totalmente. Y así con muchas cosas. Lo que quiero decir es que el porqué, ¿viste? El porqué es más una cosa, me parece, de cuestiones más personales, de odios, de rencores, porque no hay, como bien decís, ninguno de los ideólogos o los que acompañan la política económica y que se benefician de esta política económica, que desean el conflicto permanente con un sector de la sociedad tan respaldada por la sociedad como son las universidades públicas, ¿no? O como son también los desarrollos en ciencia y tecnología. Esta idea de la batalla cultural es como una ocurrencia de un grupo de personas que vinieron con una idea muy mesiánica, ¿no? de la acción, y que, bueno, lamentablemente están dañando mucho. Alfredo, Hernán Brienza te saluda. Estos días hemos escuchado algunas opiniones que decían o afirmaciones que decían que con este presupuesto corría peligro el ciclo lectivo 2026. ¿Coincidís con esa apreciación? Hernán, efectivamente, si no tenemos presupuesto, es decir, si el envío del presupuesto va a ser tan exiguo que va a tener o con consecuencias tan imposibles de aprobar, y se continúa en esta línea, efectivamente vamos a estar en una situación de altísima gravedad para poder continuar, porque no vamos a tener recursos suficientes para poder sostener el funcionamiento. Ni hablar que hemos perdido los deciles económicos más bajos de estudiantes. Vamos a avanzar mucho más en eso. Claro. Vamos a seguir perdiendo docentes, vamos a perder no docentes, vamos a perder áreas fundamentales para la sociedad, como todo el área de transferencia, que informa, que revisa, que acentúa en la relación con las empresas, por ejemplo, para la demanda laboral insatisfecha, para trabajar con ellos en cómo trabajar, por ejemplo, en extensión, para fortalecer un conocimiento específico vinculado a lo que es el mundo digital, el mundo laboral digital. Todo eso empieza cada vez más a profundizar, ya está muy dañado. Hemos llegado hasta acá porque hemos tenido una política previa que nos ha permitido contar con algo como para llegar hasta acá. Pero por decir, a nosotros en la Universidad Nacional de Quilmes, las últimas lluvias nos afectó muchísimo, porque ya se empieza a notar la falta de recursos para mantenimiento. Ni hablar, el año que viene va a ser cada vez más difícil. Sin embargo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con servicios siguen aumentando. Toda la carterización que hay de las empresas de seguridad de edificios también, porque como se sabe que cada vez hay una situación de mayor crisis en términos de lo económico, hay mayor cantidad de delitos, por lo tanto también hay muchas cosas que hay que cuidar y sale muchísimo dinero. Es decir, todo el circuito, por ejemplo, tenemos enormes problemas con la obra social para poder cubrir nuestras necesidades con la obra social, porque ellos liberalizaron las prepagas y a nosotros nos congelan prácticamente los salarios.
Es decir, hay muchos problemas añadidos y efectivamente por eso se menciona la imposibilidad de continuar. Es trágico porque toda una generación de estudiantes ya están viendo, ya se están perjudicando con la calidad educativa por todos estos docentes que están perdiendo que mencionaba, pero si además se vuelve todo un combo muy difícil de desarrollar, va a ser cada vez más difícil la continuidad. Yo soy de la idea de que en realidad, más que un ataque estrictamente individual, se trata de un ataque de corte más político y a mediano plazo. Pero por ahí estoy, de alguna manera, sobrevalorando la inteligencia de los actores. Porque yo creo que cuando intentan destruir la universidad pública, lo que intentan hacer es desmantelar las universidades públicas del conurbano también. Y ahí es donde hay una mayor hegemonía de sectores no tradicionales dentro del pensamiento universitario, que podían generar también un mundo de ideas y un mundo de teorías que estaban de alguna manera, no en contraposición, pero sí que dialogaban de manera contrahegemónica con algunos discursos de la Universidad de Buenos Aires o con algunas universidades privadas. Y creo que desmantelar ese sector universitario también, de alguna manera, es dejar sin salarios y sin trabajos a miles de docentes que también tenían una posición ideológica tomada diferente a lo que tienen las universidades más tradicionales. ¿Vos qué opinás de esto? Bueno, a ver, ellos por supuesto desearían un escenario donde puedan conquistar y lograr hegemonizar sus ideas en, sobre todo, universidades del conurbano, pero también en otros lugares del país. Pero la realidad es que hoy el sistema universitario público de 61 universidades nacionales está muy unido. Tenemos los mismos problemas, obviamente hay mucha diversidad del modo de gestionar, pero todos tenemos los mismos problemas y estamos unidos y eso nos fortalece. Y eso está claro que nos fortalece y por eso seguimos todos juntos. Es una experiencia bastante particular y que nos identifica de manera diferencial con respecto a todas otras series de instituciones que trabajan de otro modo. Es decir, una cosa es lo que ellos desean y otra cosa es lo que la realidad termina dando como resultado. Por eso la insistencia, la continuidad, pese a que después de 20 meses de gestión no han podido bajar los índices de expectativa que tiene la sociedad por las universidades públicas, el nivel de acompañamiento. Entonces, por un lado, coincido contigo que puede haber una serie de deseos. Otra cosa es la realidad con la que se topan permanentemente. Por ejemplo, han hablado muchas veces de achicar la cantidad de universidades en el conurbano. Sí. Poner que 3 universidades terminen siendo una, o 2 universidades una. Pero eso es una situación, primero, muy difícil de lograr, porque estamos en un nivel de articulación de todo el sistema universitario muy fuerte, y la verdad que también cada universidad tiene su particularidad y su densidad y su cantidad de estudiantes y sus dinámicas regionales que la distinguen, por lo tanto no es tan fácil. Es decir, una cosa es la Universidad de Río Negro, que se creó pensando en 5 sedes y justamente por las características y particularidades que tienen geográficas que tiene esa provincia, y otra cosa es las universidades de conurbano que tienen particularidades, densidad demográfica importante, necesidades de cobertura. Las distintas universidades tienen muchas carreras que las diferencian. Entonces, bueno, son instituciones diferenciales, que tenemos muchas cosas en común, que trabajamos en común. En el caso de la Universidad de Quilmes, tenemos un desarrollo junto con Jaureche, junto con Avellaneda, junto con Lanús, junto con Almirante Brown, por el cual hay una cantidad de materias que los estudiantes pueden tomar en otras universidades y se las valida, es decir, lo que llaman una movilidad estudiantil regional. Pero es una característica que tiene que ver con dinámicas de reconocimiento de otro tipo de institucionalidad, pero no es que nosotros no reconocemos que tenemos nuestras propias características. Cada una tiene sus características muy diferentes en cuanto a la temporalidad. Nosotros tenemos 36 años, otras que tienen 15, claro, otras que tienen 50, ¿no? Es muy diferente. Sí, sí.
y también las carreras, también los campos disciplinarios, también los campos de investigación, el desarrollo de investigación. Nosotros tenemos 73 patentes en biotecnología. Fuimos la primera universidad del país, junto con Rosario, en biotecnología. Bueno, las otras universidades no trabajan en este sentido. Algunas tienen biotecnología, pero no tienen este desarrollo, porque son mucho más nuevas. Quiero decir, y las que están en la región no tienen biotecnología. Es decir, digo esto como para decir, hay cosas que sí las hacemos articular, pero hay muchas que no tienen que ver. Entonces, para gestionar una universidad que es una institución compleja, no solamente se dan clases. No, claro. Entonces, hay contenciones de todo tipo, de todo tipo, contenciones personales, articulaciones con los alumnos, acompañamientos varios de distintos órdenes. Digo, quien no ha pasado por la universidad o quien ha pasado como de costado, que es lo que a veces... Porque viste que la universidad tiene una particularidad, ¿no? Que es que uno puede pasar por la universidad, lo importante es que la universidad pase por vos, en realidad. Claro, y a veces uno se encuentra con profesionales del perfil de estos muchachos que están en el gobierno en este momento, en donde se nota muchísimo que la universidad no pasó por ellos. Claro, exacto. Y algunos de ellos ni siquiera, o sea, fueron algunos momentos, pero no hicieron una carrera completa, la gran mayoría. Es decir, eso sucede. Entonces hay como un prejuicio más que una idea concentrada, trabajada, reflexionada, pensando en una mejora. Por el contrario, es como no lo conozco y como además los que conozco me pueden dar la discusión y quiero que nadie me la dé la discusión, entonces no le voy a transferir recursos. Me parece que es una cosa por ahí, ¿no? Alfredo, yo por mi parte, la última, pero por ahí es la más complicada. Estuve en la primera marcha universitaria, la caminé a contramarcha, como me gusta a mí caminar las marchas, me gusta ir viendo las caras de los que van llegando a las plazas y viendo, porque ahí se ve mucho de lo que los lleva, ¿no?, a la plaza, de lo que los lleva a marchar, de lo que implica estar en ese compromiso y a veces en una comunión. Vos, por supuesto, ves infinita cantidad de motivaciones. Yo vi mucho, demasiado para mi gusto, te diría, carteles de soy el primer universitario de mi familia, como si eso fuera un valor personal y no fuera un valor de la familia, de la sociedad y del país, ¿no? Pero siento que a la marcha del jueves, del miércoles, perdón, que para esta marcha del miércoles, que está convocada en defensa de la universidad pública, no siento que haya el mismo run que había una semana antes de aquella marcha que fue realmente populosa. Y tengo miedo de que no sea tan populosa y corra la maldita suerte de ser tomada por el gobierno como que ya no tienen tanta oposición. Bueno, a ver, por un lado, esa primera marcha, como bien decís, fue una marcha que catalizó muchísimas situaciones que hasta ese momento se habían expresado parcialmente. Esta es una marcha que viene después de la primera derrota electoral, claro, del gobierno, ¿no?, en provincia de Buenos Aires, de manera contundente. Entonces, ya hay una expresión muy clara, que fue la expresión electoral de la sociedad. Yo creo que sí hay un acompañamiento y va a haber un acompañamiento. Esta va a ser más parecida a la segunda, porque es una marcha que en realidad es una concentración. Es una concentración en la Plaza de los Dos Congresos, que en realidad la marcha, lo que sucede es que todo el mundo marcha para llegar a esa, claro, concentración, pero no va a haber un desplazamiento luego, como fue la del 23 de abril de 2024, que nos desplazamos, ¿no?, de una plaza a la otra, de un sector a otro. Y en este sentido, lo que yo creo que, primero, que hay un carácter que se fue acrecentando de la del 23 de abril a la del 2 de octubre, y que es probable que se acreciente más en la del miércoles, que es que lo federal está muy marcado en el tema universitario. O sea, para nuestra sorpresa, para los que no somos de otras provincias, la segunda marcha fue muy contundente en el interior, muy, claro, contundente,
marchas que nunca se habían visto tanta gente junta, mucha respuesta y mucho acompañamiento. Entonces, se considera que esta va a ser también, en el sentido, muy contundente y probablemente más grande que la del 2 de octubre. Y luego todo lo que tiene que ver con lo que es el escenario de la ciudad de Buenos Aires, con lo que abastece La Plata, lo que abastecen todas las universidades del conurbano, creemos que va a estar a la altura de lo que fue la del 2 de octubre. Esta es la sensación. Ahora, como todo, hay que verlo luego en el momento claro, concreto. Por supuesto. Hay otra característica de esta concentración, es que van a estar también presentes todos los que están, los médicos y los enfermeros, los que están trabajando y luchando por el tema del Garrahan. Sí. Entonces, eso también genera... Y los jubilados, ¿no? Que poquitos, Entonces, pero pesados los viejos. Claro, pero aparte que acompañan a la sociedad, claro. Todo eso tiene la oportunidad de acompañar todas esas series de situaciones absolutamente injustas, crueles, en que el gobierno sistemáticamente genera una sensación de que en qué momento puedo participar yo para decir algo en contra de esto que está sucediendo. Y yo creo que también puede llegar a catalizar en ese sentido, porque nada menos que la educación superior, la salud de los niños y como bien decís, también todo el tema de la situación provisional gravísima que se está viviendo en Argentina. Entonces ahí yo creo que probablemente tengamos un escenario parecido a la del 2 de octubre, porque como todo, para poderla comparar, hay que comparar con el mismo escenario para que sea fácil de comparar. Sí. Y bueno, la verdad es que creemos que va a ser contundente y esperemos que esto demuestre una vez más que el gobierno está equivocado, ¿no? Yo sé que el gobierno está equivocado, yo no necesito más pruebas, Alfredo. De verdad. Che, muchísimas gracias. No sé si vos querías hacer alguna pregunta más. Muchísimas gracias. Yo tengo particularmente un cariño muy, muy personal por la Universidad de Quilmes. Tengo amigos que han sido alumnos, profesores y rectores de esa casa y he estado muchas veces ahí, he estado muchas veces charlando con amigos de Quilmes. Nada, la quiero mucho, es una universidad que quiero particularmente, así que te agradezco mucho, te mando un gran abrazo y le mando un gran abrazo a toda la comunidad educativa de la Universidad de Quilmes. Bueno, muchas gracias, Carlos, también un gran abrazo para vos, también un gran abrazo para Hernán, y a disposición. Chao, gracias, buenas tardes. Bueno, Alfredo Alfonso, rector de la Universidad de Quilmes, con un panorama, hay algo desolador, ¿no? Cuando te cuentan estas cosas. Sí. Usted como alumno de la universidad, ¿qué piensa? Porque usted está haciendo la maestría. Sí, bueno, además soy docente. Sí, además soy es alumno y docente al mismo tiempo. Soy docente en la Universidad Nacional de las Artes, en la sede de Loria, con Víctor Justo, que es el rector de la facultad, que vos ves cómo la reman. Sí, claro. Rectores y docentes para poder educar y para poder instruir y para poder hacer su trabajo. Y además, bueno, soy alumno de la maestría de Teoría Política y Social de la UBA. Pero también, hace poquito hice una especialización en Filosofía Política con Rinesi en General Sarmiento. Todo el aparato educativo, universitario, es un lujo en la Argentina y es además una de las formas en las que tiene la sociedad no solamente de distribuir la movilidad social, sino de mejorar las condiciones para pensar a la propia Argentina, ¿no? Sí. Y en todos los ámbitos, no solamente en sociales, sino en las artes, en las científicas, en las matemáticas, ¿no? Hoy en tecnología. Tecnología, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a un tema, me queda una tanda, ¿no? ¿Sabés quién es una persona interesante que podríamos invitar? A Ana Franchi, que fue la última directora del CONICET